Eh, Buenas, vamos a hablar sobre los exponentes adiabáticos o también conocidos como exponentes de Chandrasekhar. Bien, entonces para ello vamos a recordar primero que es un proceso adiabático, porque estos exponentes, bueno, se conocen como exponentes adiabáticos, entonces es importante recordar o tener presente que es un proceso diabático y lo podemos definir básicamente como aquel proceso termodinámico para el cual un sistema no intercambia calor con sus alrededores, ¿verdad? Entonces, podemos decirlo de otra manera que no hay ganancia ni pérdida de calor mediante conducción o radiación de la energía. Y como sabemos, esos dos son los mecanismos, digamos, importantes de transferencia de energía en las estrellas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que al final este diferencial de calor o energía no va a ser igual a la temperatura multiplicado por un diferencial de entropía. Y pues resulta que para los procesos adiabáticos, como dijimos que no hay ganancia ni pérdida de calor mediante conducción, entonces este diferencial de Q es cero, ¿no? Entonces eso nos lleva a que esta expresión del lado derecho de la ecuación uno, o sea, el T por el diferencial de S, también sea cero. Pero como estamos suponiendo que la temperatura es distinta de cero, entonces eso nos lleva a concluir que este diferencial de la entropía tiene que ser igual a cero. Y eso solo es cierto si la entropía es constante, ¿no? O sea, S es constante. Entonces, una medida del proceso adiabático viene dada por el índice adiabático, ¿no? Que se denota con la letra griega gamma y es lo que vamos a definir a continuación. Vamos a considerar un proceso adiabático y utilizando la primera ley de la termodinámica para un gas ideal, vamos a tener esta expresión, ¿verdad? Esta expresión puede resultar un poco más compleja, siempre se suele incluir un término más, un menos mu de n, que está relacionado con bueno, si se introducen o si se quitan partículas del gas, pero como en este caso vamos a suponer que no hay pérdida ni ganancia de partículas, entonces esa expresión no va a aparecer. Pero bueno, ya reducida esa expresión, vamos a obtener esto. Y como estamos trabajando con un proceso adiabático, este diferencial de Q es cero. Entonces, esta expresión que aparece acá eh, se hace cero del lado izquierdo y luego este du, es la energía interna o energía por unidad de masa. Entonces, se puede expresar y siempre está relacionada con la temperatura. Eso siempre sucede. Se puede expresar como este C sub B, que es el calor específico a volumen constante, por un diferencial de temperatura. Si nosotros hacemos las respectivas sustituciones en la ecuación 2, o sea, sustituyendo 3 y 4 en la expresión 2, vamos a llegar a la ecuación 5, donde vamos a obtener que menos P por el diferencial de volumen va a ser igual a C sub B por un diferencial de temperatura. Ahora, si nosotros recordamos la ecuación de estado para un gas ideal es P por B igual a N por K por T, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos ahora es diferenciar esa ecuación. Entonces, del lado izquierdo de acá, si nosotros diferenciamos por regla del producto, lo que nosotros vamos a obtener es esta expresión, ¿verdad? Si nosotros derivamos un producto, va a ser el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, ¿no? Entonces, y luego del lado derecho, pues n y k son constantes, entonces únicamente existe un diferencial de la temperatura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? ¿O qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a sumar estas ecuaciones anteriores, o sea, la ecuación 5 y la ecuación 6, para eliminar términos. Si ustedes se fijan, si sumamos esas dos ecuaciones, este término se cancela con este, y del lado derecho, pues solo me queda un B por un diferencial de presión. Y del lado derecho, pues ambas comparten un diferencial de temperatura y sumamos pues únicamente los términos que los acompañan, que sería ese C sub B, el calor específico, volumen constante, más el número de partículas multiplicado por la constante de Boltzmann. Entonces, habiendo hecho eso, entonces nosotros vamos a reescribir esa ecuación, o sea,
Bueno, vamos a reescribir esa, o mejor dicho, vamos a operar nuevamente esta ecuación de otra forma. Vamos a dividir la ecuación 7, la vamos a dividir entre la ecuación 5 para eliminar la dependencia de la temperatura, ¿verdad? Entonces, a eso vamos a llegar a la siguiente expresión. Entonces, es lo que he hecho justamente en la ecuación 12, perdón. Aquí se me fue un poquito. Es aquí, la ecuación 8, perdón. En la ecuación 8, ya les había dicho que había que dividir dos ecuaciones anteriores. Entonces, para eliminar la dependencia de la temperatura, como pueden observar de acá en el lado, bueno, en la parte de en medio de esta ecuación, ya no están los diferenciales de temperatura precisamente por esa división que acabamos de efectuar. Del lado derecho, pues nos queda esta expresión y justamente este lado nos queda constante, ¿no? SCB más NKB, por definición, no sé si lo recuerdan, pero está relacionado con el calor específico a presión constante. Y de hecho esto es justamente, esta suma es justamente ese término, ¿no? Entonces podemos sustituir ese término y vamos a tener ahora una relación entre calores específicos, una razón entre ambos calores específicos, que es lo que nosotros vamos a denominar como gamma, que es el índice o exponente adiabático. Y si nosotros recordamos, para el caso de un gas ideal no relativista, bueno, y monoatómico, tiene un valor de 5 tercios. Si fuera relativista, pues vale 4 tercios. Y para el caso de un gas diatómico, cuando la temperatura es menor a 1000 kelvins, entonces vale 7 quintos. Y para el caso de temperaturas mayores a 1000 kelvins, tiene un valor de 9 séptimos. Entonces, esta era la medida de los procesos adiabáticos, pero todavía necesitamos encontrar o resolver algunas expresiones, ¿no? De la expresión 8, si nosotros tomamos las partes, digamos, laterales o en los extremos de esa ecuación, podemos reescribirla, la expresión en la ecuación 9. Si nosotros pues mandamos diferencial del volumen a la parte derecha y el volumen de acá lo pasamos a dividir a la parte derecha, ¿no? Entonces, esa es una ecuación de variables separables que se puede resolver sencillamente integrando, bueno, directamente ustedes lo integran y ¿qué es lo que van a obtener? Van a obtener del lado derecho que el logaritmo natural de P es igual a logaritmo natural de B a la menos gamma más una constante, y esta constante se puede expresar como el logaritmo natural de C sub 1, sigue siendo constante. Luego ustedes pueden pasar a restar este logaritmo de B a la menos gamma, y esto sigue siendo el logaritmo natural de C sub 1. Por propiedad de los logaritmos, este menos 1 se puede pasar a multiplicar al exponente, y entonces voy a obtener el logaritmo natural de P más logaritmo natural de B a la gamma, y eso va a ser igual a logaritmo natural de C sub 1. Por propiedad de los logaritmos, si tengo una suma de logaritmos, es lo mismo que tener el logaritmo de un producto de esas dos cantidades, y esto va a ser igual al logaritmo natural de una constante, de donde se deduce que el producto de la presión multiplicado por ese volumen elevado a la gamma es constante y nos lleva a la ecuación 10, ¿verdad? Entonces, una vez hecho eso, nosotros podemos definir este gamma de esta forma, en los diferenciales de los logaritmos. Siempre recordando que nosotros teníamos que logaritmo natural de P era igual al logaritmo natural de gamma, perdón, volumen a la menos gamma más una constante K. En este momento no me importa el logaritmo ya. Y entonces ahora si yo derivo toda la ecuación voy a obtener esto. O sea, si acá puedo bajar el menos gamma, tener el diferencial, perdón, de ese logaritmo. Sí, ¿verdad? Entonces si yo pues mando o despejo para gamma, pues yo lo que voy a obtener es esto. Gamma es igual a menos logaritmo, el diferencial del logaritmo natural de P entre el diferencial del logaritmo natural de B. Y así obtenemos esta expresión. ¿Qué
que es la expresión 11, ¿no? Y esto siempre, el subíndice S indica entropía constante, que es lo que hemos supuesto ya que estamos en un proceso adiabático. Em, bien, entonces ahora si utilizamos nuevamente la ecuación de estado para un gas ideal, PV igual a NKT, para eliminar la dependencia del volumen, nosotros podemos utilizar la ecuación 10, que es justamente esta. Entonces, obtendríamos la expresión 12, utilizando prácticamente el mismo procedimiento con el cual encontramos esta expresión, ¿no? Y llegaríamos a esta expresión, que la temperatura multiplicada por esta presión a este exponente también va a ser constante, o expresado de otra forma, que la presión por la temperatura elevado a este exponente va a ser otra constante, ¿no? Entonces, lo que nos interesa aquí es la ecuación 13, justamente esta que está acá, y podemos obtener esta expresión nuevamente si utilizamos logaritmos y diferenciamos una expresión que gamma entre gamma menos 1 puede ser expresado como esta razón entre diferenciales de estos logaritmos de presión y temperatura, siempre manteniendo la entropía constante. En forma análoga también podemos eliminar la dependencia de la presión si utilizamos nuevamente la ecuación 10, que es justamente esta, y llegamos a esta expresión, que la temperatura por el volumen elevado a la gamma menos 1 también es constante, y siguiendo el mismo procedimiento o un procedimiento análogo utilizando logaritmos y diferenciales, podemos expresar que el gamma menos 1 o ese exponente está relacionado de esta manera con los diferenciales de los logaritmos de la temperatura y volumen a entropía constante. Bien, ahora pasamos a la parte importante sobre la cual pues nos interesa hablar, que es justamente bueno, estos exponentes en las estrellas, ¿no? ¿Qué pasa? Que en las estrellas pues em, las estrellas están compuestas de gases, pero la presión que hay en el interior de una estrella no solo depende de un gas, como sabemos, ¿no? Que en este caso, este gas durante la secuencia principal se puede modelar como un gas ideal, sino que también existe una presión que es ejercida por los fotones, o sea, la presión de radiación. Entonces, la presión en el interior de una estrella, pues como les dije, no, o como sabemos también, no solo depende de un gas, sino que también los fotones pueden contribuir de manera considerable. Entonces, como la radiación va a ser prácticamente la de un cuerpo negro, entonces la presión de radiación la podemos encontrar de esta forma. No sé si recuerdan las clases de procesos radiativos o incluso de evolución estelar al inicio. Creo que, bueno, de fluidos también, la presión de radiación va a ser igual a 1/3 de U, y también puede estar relacionada de esta forma a tercios por la temperatura elevada a la 4. En este caso, U es la densidad de energía y A es constante, se llama densidad de radiación y tiene este valor y estas unidades. Entonces la presión en el interior de la estrella va a estar dada por una contribución que viene del gas y una contribución que viene de la presión de radiación de los fotones que son producidos en las reacciones nucleares, y entonces la presión total va a ser igual a la presión del gas más la presión de radiación, y la presión del gas, como dijimos que se puede modelar durante la secuencia principal como un gas ideal, pues va a estar dada por la ecuación de estado para un gas ideal y la presión de radiación, ¿no? Entonces, que tiene esta forma, donde vemos la dependencia en ambas de la temperatura. Ahora, nosotros también podemos obtener de las energías, em, podemos obtener estas relaciones, la relación 19 y la relación 20, que también están relacionadas con esas cantidades, explícitamente con la temperatura. Ah, Esto no nos interesa saber cómo se calcula, sino que nos van a servir a definir otras cantidades más adelante. En este caso, los C sub B y C sub P, como ya lo había mencionado, son calores específicos del gas, definidos como las capacidades caloríficas por unidad de mol, ¿verdad? Este a volumen constante y esta a presión constante, y se definen de esta forma, creo que utilizando las relaciones de Maxwell. Entonces, aquí donde ya entra en juego estas expresiones, la expresión 19 y la expresión 20, y lo que ahora nos interesa es definir un parámetro que nos ayude a nosotros a determinar o a decir cuán importante es la
contribución que tiene la presión de radiación en el interior de las estrellas. En este caso definimos entonces un parámetro beta que va a estar dado como la presión del gas entre la presión total, de modo que 1 menos beta va a ser la presión de radiación dividida por la presión total del gas. Ahora, esta expresión es muy importante junto con el índice adiabático porque si nosotros tenemos estos dos parámetros, nosotros podemos calcular los exponentes de Chandrasekhar. Ahora, en astrofísica, ya hablando de los exponentes de Chandrasekhar, es conveniente definir estos tres coeficientes adiabáticos. Y estos fueron, bueno, nombrados así en nombre o en honor a Chandrasekhar, que, bueno, es un personaje muy importante que dentro de la evolución estelar, ¿no? Ahora, estos coeficientes, por ser adiabáticos, ya lo he dicho varias veces, corresponden a una entropía constante. De hecho, partimos de esa suposición. Ahora, si nosotros partimos de las ecuaciones 10, 13 y 15, nosotros ya encontramos estas, bueno, estas expresiones, donde ahora cada uno de estos expresiones está relacionada con un índice exponente de Chandrasekhar. Ahora, si nosotros en lugar, bueno, es que vamos ahora a relacionar esto con la densidad para llegar a las expresiones que ya conocemos. Ahora, en lugar del volumen que está en centímetros cúbicos, nosotros pues utilizamos un volumen específico que está dado por centímetros cúbicos por gramos a la menos 1. Y aquí pues solo van a cambiar las constantes que aparecen en el lado derecho de las tres igualdades, ¿no? Entonces estas tres ecuaciones, 25, 26 y 27, se pueden escribir de la siguiente forma, por las definiciones que teníamos anteriormente, ¿no? Relacionando siempre los diferenciales de presión, volumen y temperatura, todos a entropía constante. Entonces aquí vamos a emplear en lugar de ese volumen específico la densidad con unidades de gramos por centímetros cúbicos a la menos 3, bueno, centímetros cúbicos a la menos 1, y esto pues nos da la relación que el volumen específico es el inverso de la densidad, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver con las unidades. De modo que si nosotros sacamos logaritmo en ambos lados de la igualdad, vamos a obtener esta relación. Logaritmo natural del volumen es igual a el negativo logaritmo natural de la densidad. Ahora diferenciamos ambos lados de la igualdad y llegamos a esta expresión. Eso quiere decir que nosotros podemos sustituir donde hay un diferencial del logaritmo natural del volumen, podemos sustituir un negativo diferencial del logaritmo de la densidad. O sea, nos interesa justamente en las ecuaciones 28 y 30, donde aparece un diferencial del logaritmo de volumen en ambas expresiones, ¿no? Entonces, el gamma mayúscula 1 está definido justamente de esta forma. Nosotros podemos hacer ese cambio. Entonces, vean ustedes que si nosotros sustituimos, lo que queremos sustituir es el denominador. Entonces, eso nos lleva a que, pues, solo tengamos que sustituir esta expresión y como tiene un signo menos, se va a cancelar con este signo menos de acá y por eso acá ya no tenemos ese signo negativo y ahora tenemos una dependencia de la densidad y la presión, ¿verdad? Entonces, justamente vamos a hacer lo mismo, bueno, con la expresión 30. Vamos a reemplazar ese negativo diferencial de densidad aquí, nuevamente se nos va a cancelar este signo menos y nos va a quedar únicamente un logaritmo con densidad abajo. Noten que la expresión 29 pues se conserva o queda de la misma forma porque no hay una dependencia con respecto a al volumen, perdón. Entonces siempre se mantiene. Las que cambian serían esta y esta. Entonces, que es justamente lo que he hecho. Redefinir esas expresiones, ¿sí? En términos de ahora la densidad. Y así obtengo los tres coeficientes, bueno, no tres coeficientes, tres expresiones para poder calcular los índices o exponentes de Chandrasekhar. Ahora, notemos que para un gas ideal nosotros tenemos que estos tres coeficientes o exponentes son iguales y son iguales al gamma que habíamos hablado en la primera sección. Vamos a ver, sí. Entonces, si ustedes se fijan en ambas expresiones, bueno, las tres expresiones, si nosotros pues multiplicamos esas tres expresiones, hay algunas que son los inversos de estos que aparecen acá, ¿verdad?
Entonces, por regla de la cadena, pues nosotros podemos simple y sencillamente multiplicarlos y cancelar términos. Y al final vamos a llegar que esa expresión es igual a 1. De modo que si yo sustituyo o si sustituimos estas expresiones em, en esta ecuación, nosotros podemos llegar a deducir que se cumple la igualdad 35. Entonces, donde podemos ver una relación entre los tres coeficientes o exponentes de Chandrasekhar, y eso es muy importante porque podemos notar que si nosotros conocemos dos de los tres, podemos calcular el tercero, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una forma. Bueno, las expresiones 31, 32 y 33, que son estas, nos ayudan a calcularlos. Luego, si ya conocemos dos, podemos calcular al tercero mediante esta relación. Pero también les había mencionado que con el parámetro beta, que me dice cuán importante es la contribución de la presión de radiación, y el gamma, de los procesos adiabáticos, bueno, del gas, en este caso, de la mezcla, no podemos calcularlos también. Entonces, vamos a deducir algunas expresiones para ello, ¿no? Entonces, en los interiores estelares es muy importante definir estos exponentes adiabáticos de la mezcla, pues ellos están relacionados con estabilidad de sistemas frente a algunas pequeñas perturbaciones, ¿no? Entonces, estos exponentes están definidos de la siguiente forma, solo retomando las ecuaciones que teníamos anteriormente en algunos pasos intermedios y las podemos escribir de esta forma, ¿no? Entonces, estos exponentes están definidos de esta forma, están relacionados con estas ecuaciones cuando los cambios de las variables de estado del fluido, del gas en este caso, se producen, bueno, tienen cambios mediante un proceso adiabático, ¿no? Entonces, siempre utilizando la primera ley de la termodinámica, ya con la expresión ya más compleja, más completa, nosotros tenemos que el diferencial de entropía es igual a esto, ¿no? 1 entre T por toda esta expresión. Nuevamente, si ustedes recuerdan las primeras clases de procesos radiativos, ya conocemos esta expresión, pero sabemos que esto es como la energía como necesaria que se gana o se pierde al agregar partículas a nuestro gas en este caso, ¿no? Pero ese diferencial del número de partículas es cero porque estamos considerando que el número de partículas es constante. Otra cosa que hay que reducir aquí es que hemos trabajado con entropía constante, por eso este diferencial se hace cero. Entonces, una vez que multipliquemos por la temperatura por cero, pues me va a dar cero y voy a llegar justamente a esta expresión de aquí, donde esa expresión nosotros la podemos calcular a partir de estas ecuaciones, ¿no? Y aquí esta energía es la energía U que les mencionaba arriba, energía por unidad de volumen, entonces hay que multiplicarlo por el volumen, ¿verdad? Y como ya conocemos U, entonces solo multiplicamos por el volumen y obtenemos E, lo cual nos va a permitir ya diferenciar con respecto a la temperatura y con respecto al volumen, que es lo que se va a hacer ahorita, ¿no? Si nosotros utilizamos las ecuaciones 18, 19 y 20, que son, bueno, primero 18 es esta, la 19 y 20 que son estas, entonces la que nos interesa es justamente la ecuación 19, porque E, que es la energía que queremos diferenciar, es B multiplicado por U, o sea que hay que multiplicar un volumen acá. Entonces, y eso lo podemos relacionar con las expresiones 20 y la expresión 18. Entonces, vamos a volver a donde estábamos y vamos a calcular esta derivada de E con respecto a T. Y primero hay que agarrar U y multiplicarlo por B para que nos dé este E. Y luego de diferenciar con respecto a la temperatura nos va a quedar esa expresión. Y esta expresión se puede reescribir mediante algunas manipulaciones algebraicas como esta parte de la ecuación. O sea, B entre T por 12 veces la presión de radiación más esta expresión de aquí, C sub B entre R, que es la constante de los gases, por la presión del gas. Pero
No sé si ustedes se acuerdan en las clases de termodinámicas que el C sub B era igual a R más C sub P, ¿verdad? Entonces, R nosotros podemos expresarlo en términos de los calores específicos como C sub B menos C sub P. Y entonces podemos sustituir esta expresión y nos va a quedar justamente esto que está aquí, ¿no? Luego, si diferenciamos la energía con respecto al volumen, obtenemos que es igual a 3 veces la presión de radiación. Entonces nosotros vamos a sustituir estas expresiones en la ecuación 40, que es la que teníamos anteriormente. A ver, es esta, y así vamos a obtener entonces una relación para la presión con el volumen y este lado de acá, ¿no? Bueno, de aquí lo que pasa es que este vas a sumar acá, entonces me queda un diferencial de energía, que es justamente este, y P por dB, que es este, ¿no? Y entonces esto queda igualado a 0. Me faltó esa parte ahí. Entonces, ya tenemos la expresión 43. Tenemos la expresión 43 y ahora entonces tenemos todo en términos de la presión de la radiación constantes y la presión del gas. Entonces, si nosotros ahora hacemos algunas manipulaciones como dividir entre alguna presión de radiación, por ejemplo, bueno, primero lo que hay que hacer, perdón, es expresar esto de la forma dt entre t más, no sé, una constante por el diferencial de volumen con respecto, bueno, esto igualado a 0, ¿no? ¿Por qué queremos hacer esto? Entonces, tenemos que dividir toda la ecuación entre este término para llegar a obtener una constante que multiplica el diferencial de volumen entre el volumen, porque lo que nosotros queremos entonces es encontrar justamente el coeficiente que acompaña a este término para posteriormente comparar nuestra ecuación, esta ecuación justamente, la ecuación 36, y si ustedes se fijan, lo que yo quiero definir es este coeficiente de acá, y si yo comparo esa expresión con la que tengo allá, que también es de la forma de P entre P más una constante por el diferencial de volumen entre volumen, entonces si yo comparo las dos ecuaciones, eso me lleva a concluir que este gamma mayúscula 1 es igual a esta constante. Entonces, es lo que yo hice acá. Bueno, es pura álgebra, pero al final, pues todo está relacionado con el gamma, como ustedes pueden ver acá, con gamma y con beta, donde beta era la presión del gas entre la presión total y gamma era la razón entre los coeficientes, perdón, los calores específicos. Entonces así hemos encontrado una expresión gamma 3, perdón, entonces gamma 3, aquí me equivoqué, en realidad teníamos que comparar con esta ecuación de acá, ¿verdad? Entonces tenemos una expresión para gamma 3 que es 1 más todo esto, que está en términos de constantes, donde este índice adiabático es constante, solo depende si es un gas ideal, perdón, si es un gas monoatómico, diatómico, relativista, no relativista, y este beta, pues, también es un parámetro que ya hemos definido. Entonces, esta es otra forma para poder calcular uno de los tres coeficientes de Chandrasekhar. Ahora, siguiendo la misma mecánica, o sea, nosotros podemos llegar a estas dos expresiones, una para gamma mayúscula 2 y una para gamma mayúscula 1, en términos siempre de este gamma minúscula y el beta, ese parámetro importante que ya hemos definido. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos pues varias formas, de hecho se han mencionado para calcular estos tres coeficientes, pues era la finalidad de la exposición, ¿no? Ahora, como comentario final, estos exponentes adiabáticos, como ya lo había dicho inicialmente, están relacionados o asociados a cierto tipo de inestabilidades en las estrellas. Entonces, el gamma 1 mayúscula, este está ligado a la determinación de inestabilidades dinámicas, ¿sí? Y lo pueden ver en la ecuación, por ejemplo, acá.
donde tenemos está relacionado con la presión y el volumen, ¿no? Entonces, el gamma 2 está vinculado a criterios de inestabilidad en el transporte de energía en las estrellas. Y por último, el gamma 3 está relacionado con las inestabilidades pulsacionales en la estrella, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte, eso era lo que tenía que exponer. Espero haber sido claro, aunque tuve varios errores, pero también espero que les haya servido em, la, bueno, la exposición, ¿no?